Bueno, más allá de que hoy ya se haya ordenado el tema de los bancos y los jubilados, lo del día viernes también sigue dejando huella, ¿no? Sobre todo porque todavía no sabemos la consecuencia que esto puede haber traído, ¿no? Así es. Teniendo en cuenta la posibilidad de contagios y demás. El viernes, ya terminando el día viernes, la mayoría de nosotros decíamos a través de las redes sociales, a través de los comentarios que uno escuchaba en la calle, con los pocos que se podía ver, cruzar, nos sacrificamos tanto tiempo para cuidarlos y por un mal manejo, por decisiones totalmente desacertadas, se los puso a todos juntos, a los abuelos, en riesgo en una sola mañana. Así es. Y este operativo que se planificó mal al principio y que comenzó a ordenarse este fin de semana, se va a volver a repetir y hay que seguir cuidándolos. Por eso estamos en comunicación con el doctor Diego Bernardini, él es médico de familia, gerontólogo, doctor en medicina, para hacer una reflexión sobre todo esto que ha ocurrido. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿qué le pareció todo esto que pasó? ¿Cómo lo tomó? La verdad, en lo personal, fue una mezcla de indignación, de enojo y de profunda tristeza. Creo que a nivel colectivo, como sociedad, deberíamos avergonzarnos de lo que sucedió, porque esto no fue un accidente. Esto se pudo haber previsto. Claramente hubo errores que sabemos que van a costar caros, porque si bien hubo imágenes muy dramáticas que fueron las que se vieron por los medios, como personas desvanecidas, descompensadas, que no mantuvieron la distancia de seguridad, que pasaron horas haciendo una cola y que muchos de ellos ni siquiera llegaron a cobrar el dinero, también tenemos que pensar en, digamos, las consecuencias de largo plazo. Yo creo que como país, porque esto salió en todo el mundo, esto se vio en todos los medios, en todos, es simplemente cuestión de buscarlo, pero esto se vio reflejado en la prensa internacional. Esto debería haber sido vivido como un día infame para Argentina, porque esto tiró por el suelo un esfuerzo colectivo que se venía haciendo con una cuarentena, digamos, con un grado de confinamiento muy estricto, y bueno, esto barrió, hay que decirlo así, todo esto barrió por el suelo, y las consecuencias más dramáticas de esto, como decía, se van a empezar a ver. Otra cosa es que se muestren por los medios, porque nuestras cifras realmente son muy poco confiables, las que tenemos como país, pero esto se va a ver a partir del 12-13 de abril de este mes. Ujú. Doctor, en España pasó algo que muchos analizan como quizás el momento en que se aceleró la tasa de contagio, que fueron las masivas manifestaciones del 8M allá. ¿Puede pasar algo parecido acá si no tomamos los recaudos? Sí, claramente. Lo que ocurrió con el 8M, yo no podría asegurar que fue el único y la gran causa del aceleramiento que hubo en la tasa de contagio en España, porque yo creo que habitualmente suele haber varios factores que confluyen, pero ese 8M fue digamos, un factor que tuvo, por supuesto, la contribución. ¿Qué es lo que puede ocurrir en nuestro país? Bueno, en nuestro país creo que hay varias cuestiones que hay que considerar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, es algo muy nuevo, algo muy dinámico, que llevamos digamos, un rezago de aproximadamente 4 semanas, 5 semanas con lo que es hoy el escenario europeo. España, por tercer día consecutivo, está bajando, gracias a Dios, digamos, las cifras de muertes, de hospitalizaciones, y eso, la realidad es que a nosotros nos va a llegar. ¿Cuándo nos va a llegar? Bueno, yo creo, sinceramente, yo creo que esto, y lo hago a título personal, en función de los modelos, de lo que se está viendo y la información permanentemente que uno recibe, yo creo que esto va a llegar en las últimas 2 semanas, 10 días de abril y los primeros 10 días de mayo. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, lo que ocurre es que en Argentina tenemos un gran problema, o bueno, por lo menos
un par de ellos que confluyen en esta situación. La primera es que claramente tenemos un cierto grado de indisciplina social, que esto en gran parte se vio también el día viernes, porque esto no hay que decir que solamente fue porque se cerraron los bancos entre un acuerdo de muy pocos, hablemos y pongámosle nombre, esto fue un acuerdo entre el sindicato y el gobierno que permitió este acuerdo. Pero también hubo una gran irresponsabilidad de la sociedad, de la población que salió. Entonces, no hay que buscar un único responsable en esto, ¿no? Entonces, nuestro país tiene este problema, una indisciplina social muy fuerte. Otro asunto que a mí me parece relevante es la histórica falta de confianza que tenemos en nuestros propios registros. Yo invito a quienes nos están escuchando que hagamos memoria. En el 2003, cuando fue el fenómeno de la inundación del Niño en la zona de Santa Fe, si ustedes recuerdan, hubo una súbita inundación en la ciudad misma de Santa Fe y nunca supimos cuántas víctimas fatales hubo. Y lo mismo ocurrió en el año 2013 en la ciudad de La Plata, ¿no? Entonces, nuestros registros realmente dejan mucho que desear. De hecho, recién hoy, hasta donde yo pude enterarme, pudimos saber un número de testeos que se han realizado en nuestra población. Se habla de 8.900, 8.800, que fue lo que publicaron los medios en el día de hoy, pero nadie decía esto. Y esto hoy sabemos, si consideramos lo que ocurre en otros países, hoy sabemos que la relación entre testeo y por millón de personas realmente es muy poco, es muy bajo, y claramente lo que no se registra no existe. Entonces hoy es muy importante que sepamos no solo cuántos testeos estamos haciendo, sino qué vamos a hacer con esas personas que de repente son positivas y no presentan síntomas. ¿Por qué pasó esto? Más allá de todo lo que viene diciendo, digamos, sigue siendo justamente una población rezagada, una población olvidada por el resto. Hablo de los abuelos, por supuesto. Mire, yo, si ustedes me permiten, lo primero que tenemos que hacer, porque si bien seguramente ustedes, yo, hemos tenido abuelos, la realidad es que las personas mayores no todas son abuelos. Y yo les puedo asegurar que cuando nos referimos a ellas como abuelos, se indignan muchas veces. Entonces, yo creo que lo primero es llamarlos como a ellos se consideran que es lo más correcto, que son personas mayores o adultos mayores. Exactamente, adultos mayores. La realidad es que las personas mayores en nuestro país, podríamos decir que hay una de cal y una de arena. Yo siempre, y esto me ha costado muchas discusiones, las personas mayores en nuestro país tienen una posición de privilegio en el sentido que prácticamente el 97, 98% de las personas mayores reciben una pensión, reciben una contribución. Después discutimos si esto refleja el esfuerzo de toda una vida de trabajo, si alcanza para la canasta básica. Después discutimos eso, pero yo le puedo asegurar y comparamos, que esto también tenemos que tomarlo de organismos internacionales, porque en Argentina estos datos no se suelen conocer. Si usted compara la tasa de pobreza en las personas mayores respecto de la población general, es más baja. Las personas mayores tienen menos índice de pobreza que el resto de la población. Sí. Y esto es por esa jubilación que reciben. Ahora, ¿qué es lo que también ocurre? Y vamos a la otra, a la parte mala o la menos buena. Es que las personas mayores siempre han sido utilizadas, siempre han sido el botín, de manera directa por fines electorales, por fines políticos, o de manera indirecta a través de los manotazos que se les ha pegado en sus fondos de reservas de ANSES, en las malas gestiones que han tenido PAMI y otros organismos que digamos que tienen que ver con el cuidado, la atención y el bienestar de las personas mayores. Y esto yo lo digo porque, mire, yo en este momento estoy en Ciudad de México. En México, apenas entre 1 y 2 personas mayores de cada 10 reciben una pensión. Lo mismo ocurre en Bolivia. Lo mismo ocurre en un país como Colombia.
Argentina es uno de los países de nuestra región, de América Latina, que tiene mayor grado de cobertura en protección social. Y esto es muy importante decirlo, porque las personas mayores de países como mencioné, acá en México, aquí en Bolivia, que es lo que está pasando acá en México con el tema del COVID, la gente mayor que no tiene salud para trabajar o que no tiene una familia que los apoye, se mueren en la pobreza, y esto hay que decirlo. Entonces, el tema de las personas mayores en Argentina, yo creo que hoy en día tiene que ser visto fundamentalmente por una cuestión de solidaridad. Ellos son los que con su esfuerzo hoy nos están permitiendo disfrutar de una sociedad que por supuesto se puede corregir, se puede mejorar, pero me parece que no tenemos que dejar de lado a quienes en algún momento de nuestras vidas nos han cuidado. Seguro. Doctor Bernardini, muchísimas gracias por el contacto. Muchas Ha sido gracias. muy amable. Por favor, un gusto grande y que sigan muy bien. Muchas A cuidarse Igualmente. todos. Por Hasta supuesto, luego. gracias. Hablamos con el doctor Diego Bernardini, médico de familia, gerontólogo, doctor en medicina, reflexionando un poco sobre lo que ocurrió el